vamos ya con nuestro segundo invitado. Nos acompaña el expresidente del Consejo de la Judicatura, exministro de Justicia, Gustavo Yalc, en vivo y en directo en nuestros estudios. Doctor Yalc, qué gusto tenerla acá. Bienvenido, buenos días. Le acompañamos Alexis Moncayo, quien le habla a Licenia Espinel. El gobierno ha tenido ya un mes en funciones en medio de escándalos en el sistema judicial. La crisis en la función judicial es más que evidente. Creo que los ciudadanos lo podemos palpar todos los días. La corrupción ha contaminado cortes, fiscales, ha llegado a todo lado y eso ha salido a la luz pública y ha contaminado lamentablemente la función judicial. Puede ser que no a todos, pero sí un gran número de jueces, de funcionarios, de fiscales están salpicados en aparentes casos de corrupción que ahora mismo tienen procesos judiciales en marcha. ¿Qué evaluación desde su calidad de expresidente del Consejo de la Judicatura le deja esta situación que vive la Corte ahora mismo, el sistema judicial en su conjunto? Licenia, buenos días, gracias por la invitación. Alexis, buenos días. Bienvenido. Un gusto estar aquí en Radio Pichincha de manera presencial. En lo que le pasa a la función judicial ecuatoriana es parte de la tragedia institucional del país, del crecimiento del crimen organizado, del deterioro del acceso a derechos de los ciudadanos en general. Y podemos ver dos aspectos, Licenia, de todo lo que ha venido ocurriendo. Uno, el debilitamiento de la institucionalidad y por lo tanto del Estado de Derecho, y por otro lado, de la calidad del servicio que se ofrece a los ciudadanos, que está en soletas. Por decir algo rápidamente, los propios usuarios del sistema de justicia tienen que llevar incluso el papel. En Guayaquil, con providencias, los jueces dicen llevarán un ventilador, por providencias. Es realmente vergonzoso. Entonces ahí tenemos dos aristas, ¿no? El debilitamiento de las instituciones y por lo tanto del Estado de Derecho, por lo tanto de la democracia. Es así de grave. Esto tiene un origen, los problemas tienen causas, los efectos tienen unas causas específicas, y el arranque específicamente es a partir del año 2018, que se empezó a atropellar toda norma constitucional relacionada con la vida institucional del país, el famoso Trujillato, que es un desastre y una tragedia en la vida institucional del país, en su desarrollo democrático. Recordemos que en el año 2019 se hizo una evaluación inconstitucional de la Corte Nacional de Justicia. Esto es gravísimo, ¿no? Que se haga a la Corte Nacional de Justicia es verdaderamente un golpe institucional, es un golpe a la democracia. Se destituyó inconstitucionalmente a 2/3 partes de la Corte Nacional de Justicia. Una evaluación que se hizo por recomendación, entre comillas, del Trujillato al Consejo de la Judicatura, hijo del Trujillato. Y esto es muy grave. La propia Corte Constitucional luego declaró inconstitucional esa evaluación de desempeño. Pero ¿qué sucedió con esa evaluación de desempeño? Que entraron jueces, entre comillas, a impartir justicia en la Corte Nacional de Justicia sin competencia para hacerlo. Uh-huh. Salieron de manera inconstitucional quienes habían llegado a través de un concurso y son reemplazados supuestamente por conjueces que según la norma, que también atropella la norma del Código Orgánico de la Función Judicial, porque para ser un conjuez que reemplace a la Corte Nacional de Justicia tiene que ser un conjuez que haya ganado un concurso o que sea un juez de carrera que esté en el escalafón número 8. Ninguno de los conjueces o de los jueces que llegaron a ser conjueces de la Corte Nacional son de escalafón 8, porque dejaron de hacer escalafonamiento justamente desde que salimos del Consejo de la Judicatura. Entonces es un atropello de las normas por todo lado. Son personas que no pueden ser jueces de la Corte Nacional de Justicia porque no son conjueces que provienen de la carrera, si es que son nombrados para reemplazar a otro conjuez. Y después de eso, ¿qué tenemos? Tenemos que la Corte Constitucional, si bien declara inconstitucional esa evaluación hecha por el Consejo de la Judicatura, la señora Maldonado, dice que ya hechos consumados, los que están ahí que se queden, lo cual es realmente una aberración terrible. Doctor, ¿cómo está? Bienvenido, buenos días. A ver, políticamente el Trujillato, para hablar del origen de la gran mayoría de males que hoy enfrenta el país, el Trujillato fue producto de una decisión política porque perseguían un fin político, ¿no? Ellos buscaban la proscripción de Correa, de Glass y de todo lo que significaba Revolución Ciudadana en su momento. O sea, creo que basta recordar lo que hizo el CNE de aquella época para impedir que puedan inscribir un movimiento incluso, ¿no? Pusieron a objetar el tema de los nombres, la relación del Hoy Alfaro, la Revolución Ciudadana, la Revolución Alfarista, bueno, se inventaron cualquier tontería. Había un objetivo político. Lograron el objetivo político. Sentenciaron a Correa, lo bloquearon políticamente, impidieron su
posibilidad de candidatizarse en el 2021, lo que demostró que ajustaron el calendario electoral al calendario judicial y viceversa. Ya, consiguieron ese objetivo, pero ¿y después las consecuencias? ¿Estarían pensando ellos en lo que iba a pasar actualmente con la justicia, si es que, como hicieron todos esos movimientos, esos nombramientos y demás, sin que se lleve adelante concursos técnicos de oposición, de méritos y demás, y lleguen los que hayan llegado? Uno de ellos, por ejemplo, el señor Wilman Terán, ¿no? Llegó a ser juez de la Corte Nacional de Justicia. Háganse cargo de Wilman Terán. El objetivo político, más allá de la proscripción de Correa, ha sido prácticamente desarmar toda la institucionalidad jurídica del país en una coyuntura especial, esta de la inseguridad y la escalada del narcotráfico. Así es, Alexis, lo que tú apuntas es correcto y es de fondo. Ahora, estas personas, estos políticos que auparon todo el Trujillato, Trujillo ya no está en este mundo, pero todos los de otros demás, señor Pablo Dávila, otros señores, todos estos tienen que hacerse responsables. Luis Macas, el daño que han Eduardo hecho al Mendoza, país, que es periodista y que ahora da lecciones de política en su radio. Terrible. Además no tienen ni idea, solamente trabajan con una consigna política, hacerle un daño enorme al país. Nunca lo van a reconocer. Pero además hay por otros... limitación, incluso intelectual, no lo van a poder reconocer siquiera. Perdóneme, pero quiero su reflexión y su análisis a profundidad sobre este tema, porque hay otros elementos que no pueden quedar aislados. O sea, esto que usted acaba de mencionar, que es un apunte súper importante, pero adicionalmente, el gobierno de Moreno eliminó el Ministerio de Justicia, la Secretaría de Drogas. O sea, fueron una cantidad de elementos que hoy nos dejan como resultado esto. Absolutamente, mira, toda esta perspectiva nos lleva a esta factura que ha pagado el pueblo ecuatoriano, el país en su conjunto a nivel democrático lo he apuntalado, y por otro lado el tema de la inseguridad y del crecimiento del crimen organizado. Ya, Alexis, el crimen organizado se basa fundamentalmente en 4 cosas. Una, en control de territorio, controlar un territorio, en fronteras, en barrios, en ciudades, en Durán, en las cárceles, controlar un territorio. A partir de ahí, ejercer fuerza a través del uso de las armas, y a través de ahí también tener toda una economía ilegal que crece y crece. Pero junto a esto, el cuarto elemento es la penetración institucional. La penetración institucional en función judicial, en fuerza pública. ¿Frente a qué? Frente al debilitamiento de las instituciones. Como usted bien recuerda, Alexis, entonces se elimina el Ministerio de Justicia, se elimina el Ministerio de Seguridad, se debilita el Ministerio del Interior, se lo elimina, se lo vuelve a crear debilitadamente. Claro. Se lo fusiona con la política, crean un monstruo en manos de María Paula Romo. Y que además reparten las cárceles, en los pabellones los reparten, es decir, les entregan el control del territorio, de una parte del territorio, que puede ser pequeño o grande, pero estás entregando una parte del territorio. Y no hay que olvidar que el territorio es un elemento constitutivo del Estado. Si el Estado no controla su territorio, deja de ser Estado. Claro. Si además se penetra en sus instituciones, entonces no tiene capacidad para enfrentar el crimen organizado. Todo esto nace del Trujillato. Esta gente nunca lo va a entender o reconocer, insisto, tal vez por sus limitaciones incluso intelectuales. Pero lo que le hicieron al Estado ecuatoriano es justamente debilitarlo frente a la lucha contra las organizaciones criminales que están al acecho, a la expectativa de que si el Estado se debilita, ellos empiezan a ganar territorio, empiezan a ganar fuerza. Y si a esto le unes una ausencia absoluta de control de la economía ilegal, la UAFE es un letrero. No están haciendo absolutamente nada. Entonces el lavado de activos, la economía ilegal crece en nuestro país, la minería ilegal crece en nuestro país, y todo esto alimenta economías ilegales que van con muchos más recursos penetrando las instituciones. Y la función judicial, sin los instrumentos necesarios para depurarse y autodepurarse, como se hacía en su momento, entonces es presa fácil de aquello. El señor Terán es parte de ese proceso del Trujillato, cuidado, nos engañamos, el señor es parte del Trujillato, llega a ser presidente del Consejo de la Judicatura por propuesta de la Corte Nacional de Justicia, ya integrada por esas 2/3 partes que provienen de esa evaluación inconstitucional y esos nombramientos a dedo que se dedicaron, como bien recuerda Alexis, a la persecución política con juicios extremadamente rápidos de 17 días en casación, cuando el promedio es de 6, 8 meses, un año, en esas instancias, en 17 días para impedir la participación política de una tendencia política. Entonces, exitosos, entre comillas, en la persecución política, lo que hicieron fue destruir las instituciones de este país y cargarse también con la democracia. Esto no lo van a entender, ellos nunca lo van a justificar, ven el daño causado y no lo van a reconocer. El odio ha carcomido
su conciencia y su cerebro. Entonces el Ecuador tiene que retomar la senda. Estos problemas tienen salida, estos problemas, doctor, porque solución. Mire que tenemos una corte incompleta desde el 2019, 3 concursos con los que se ha tratado de llenar estas vacantes, muchos con irregularidades, uno incluso no se completó el número de postulantes, ahora también otro con irregularidades que se ha tenido que dejar de lado y volver a cero. Estamos trabajando con una corte que no haya un rumbo. El propio presidente de la Corte Nacional de Justicia ha reconocido que abogados de prestigio no quieren participar de estos concursos por temor luego a ser contaminados o por el crimen organizado o porque no se sienten con la suficiente respaldo estatal para poder ejercer sus funciones. ¿Qué salida hay a esto? Esto tiene salidas complejas, pero las tienen y pasan por voluntad política, sin duda, y por una actuación ética y a la luz de las normas constitucionales. El atentar contra la Constitución pasa factura finalmente a la democracia y a la calidad de los servicios públicos en el país. Un nuevo concurso declarado nulo a nivel de la renovación de la Corte Nacional de Justicia. Hay 11 vacantes desde hace años que no se han podido realmente nombrar constitucionalmente. Ahora se habla de decenas de ilegalidades e inconsistencias y se declara nulo este concurso. No lo tendrán que hacer correctamente, de tal manera que la gente tenga confianza en participar. Cuando nos tocó renovar la Corte Nacional de Justicia, en el año 2014, en el año 2017, para 7 plazas se presentaban 700 candidatos, para 7 plazas. Y nuestro reglamento y cada fase del concurso rendíamos cuenta semana a semana en ruedas de prensa. 700 personas para 7 cargos. Ahora para 11 cargos no se presentan ni 100. Lo que usted dice, Licenia, no hay una confianza justamente. Entonces tiene que establecerse un reglamento claro que dé seguridad a los participantes y que haya las veedurías nacionales e internacionales como se hacía en su momento y para que la gente tenga realmente confianza en la comunidad jurídica de poder participar. Insisto, hay una gran diferencia en que para 7 plazas se presenten 700 candidatos a que para 11 plazas no lleguen ni a 100 aspirantes. Y la inestabilidad del Consejo de la Judicatura, porque ahora ya en el próximo año se tiene nuevamente que nombrar a vocales del Consejo de la Judicatura y lo tiene que hacer un ente que también está cuestionado, como es el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. O sea, ¿qué garantía tenemos de que esa nueva conformación del Consejo de la Judicatura esté apegada a la norma? Bueno, ahí la responsabilidad es de las fuentes que deben nombrar a las ternas que luego recalan en el Consejo de Participación Ciudadana, que una vez más, también desde el Trujillato ha caído en una serie de inestabilidades permanentes, a pesar de que ahora tiene ya una fuente de origen democrático en los sufragios. Nuevamente son los medios de comunicación, la opinión pública, que tendrán que dar el seguimiento pertinente a esos nombramientos que son extremadamente claves para la democracia ecuatoriana, porque de ahí nacen los concursos para que hayan fiscales y jueces suficientes y que administren justicia correctamente, con una verdadera carrera. Por eso sí hay soluciones, pues las soluciones son que hay una verdadera carrera. ¿Y qué implican las carreras? Origen meritocrático, pero no solamente, porque no hay concurso perfecto. En los concursos entra gente buena y gente que ganó un concurso por méritos, porque tiene conocimiento, pero no necesariamente la estructura ética. Y esto, si es que no se logró identificar con una impugnación ciudadana, entonces viene la evaluación de desempeño. Pero, Licenia, la última evaluación de desempeño de la función judicial se hizo en el año 2017, meses antes de que salgamos nosotros. Desde ahí no se ha vuelto a hacer evaluación de desempeño. Y la evaluación de desempeño sirve justamente para identificar áreas de mejora, pero también malas prácticas y ser preventivos en esto, para que no te pasen pues casos metástasis, pantalla y otros. Para eso es la evaluación de desempeño y el sistema disciplinario, que luego por motivos políticos la Corte Constitucional lo alteró, lo modificó, porque decía que con esto se invadía la independencia judicial, cuando el sistema disciplinario como lo tenía el Ecuador, lo tiene en muchos países en el mundo, en Europa, en España, el sistema disciplinario, pero se lo alteró de tal manera que ahora el error inexcusable, la negligencia manifiesta, las faltas más graves, tienen que pasar previamente por una decisión previa de otro juez, lo cual genera el cuerpo, el espíritu de cuerpo, el malentendido espíritu de cuerpo, y se ha perdido la posibilidad de que los ciudadanos puedan denunciar directamente. Nosotros heredamos más de 1000 denuncias acumuladas de ciudadanos que no habían sido atendidas. No solo nos pusimos al día con esas 1000, sino que todas las que entraban eran respondidas. Muchas eran denuncias infundadas que terminaban con la inocencia del juez, pero algunas otras muy graves terminaban con la destitución del juez. Luego, alteran el sistema disciplinario, ya los ciudadanos prácticamente no pueden denunciar directamente por error inexcusable o negligencia manifiesta, pero peor aún, los que salieron, volvieron.
Entonces tienes todos esos malos funcionarios que salieron y volvieron, y son los que volvieron a liberar a Rasquiña, a liberar bandas de narcotraficantes y a deteriorar a la función judicial ecuatoriana. Y hoy por hoy tenemos, según datos del propio presidente de la Corte Suprema de Justicia, la Corte Nacional de Justicia, más del 50% de jueces son temporales. Nosotros dejamos todos titulares. Hoy el 50% de los jueces son temporales, nombrados por ellos mismos, nombrados por quienes vinieron después de nosotros. Y además, los que están ahí son algunos de los que sacamos y que volvieron, que tenían las peores prácticas. Entonces, el deterioro de la función judicial. Y hago énfasis en esto, Alexis Ericeña, porque a veces se dice, pero es que esto lo dejó el Consejo de la Judicatura del doctor Gustavo Yalk. Eso le iba a preguntar, justo eso, doctor. ¿Qué les responde usted a todas las personas que dicen la crisis de la función judicial es responsabilidad de Gustavo Yalk y le señalan a usted como el responsable de esto? O sea, digo, siempre es lo más fácil culpar a la gente que estuvo gobernando en la década del 7 al 17, ¿no? No solamente es lo más fácil, es lo más mediocre también hacerlo, en vez de asumir sus responsabilidades. Yo ya estoy fuera del Consejo de la Judicatura más tiempo del que estuve. Y sin embargo siguen diciendo que los grandes problemas. Ellos han tenido 7 años, es el 70% del tiempo que gobernó Correa, para hacer más hidroeléctricas, más hospitales, más carreteras, y mejores, ¿no? Porque como criticaban todo, pero es que no han hecho nada, más bien lo contrario, o sea, lo que había lo dañaron. Pues. Así es, ojalá lo hubieran hecho, realmente como ciudadano digo que lo hubieran hecho mejor. Nosotros dejamos, razonablemente no puedo decir, un mucho mejor sistema de justicia que el que recibimos. Y nos hubiera gustado mucho que quienes vengan después lo hagan mucho mejor. Pero lejos de eso, lo que hicieron fue deteriorar. ¿Qué les digo? Bueno, uno, la última evaluación de desempeño la hicimos nosotros, no han vuelto a hacerla. Segundo, la frustración de los ciudadanos que van a una audiencia a recibir protección de sus derechos, pues ha incrementado brutalmente cuando nosotros la habíamos eliminado. ¿A qué me refiero? Que las audiencias fallidas, esas que se convocan y no se hacen, nosotros heredamos un sistema con casi el 40% de audiencias fallidas y lo dejamos con el 3%, es decir, el 97% de las audiencias se realizaban en su primera convocatoria, de tal manera que el ciudadano iba y recibía tutela judicial efectiva. Hoy por hoy está en casi el 50% de audiencias fallidas. Prácticamente de 10 audiencias, 5 no se hacen. Esa es pérdida de tiempo para el juez, para el funcionario, para la ciudadanía y para la frustración del usuario que no recibe administración de justicia. ¿Esto qué les digo? Justamente que no continuaron con el plan de desarrollo también en área de informática. Hoy por hoy. Además vas a una audiencia fallida en una oficina en la que en la costa no hay aire acondicionado, no hay papeles, los baños no tienen jabón, no tienen agua, las instalaciones hecho pedazos. Yo le decía el otro día, ¿no? Conversábamos con el presidente de la Judicatura. Hay que celebrar que compran resmas de papel ahora. Es impresionante. O que le ponen papel higiénico en el noticia. Baño. O sea, a esos niveles. Es impresionante porque la noticia es hemos entregado resmas de papel a la función judicial. O sea, es impresionante. O sea, antes se inauguraban unidades modernas, se tenían laboratorios de criminalística los más modernos de América Latina, en fin, esas eran las noticias. Se incrementaba el acceso a justicia, se medía, también se evaluaba con rigurosidad. A los jueces también se les mejoró muchísimo los sueldos y sus beneficios sociales, pero también había obligación de rendir cuentas, evaluación de desempeño, sistema disciplinario, y considero realmente que sin duda la mayoría de esos funcionarios judiciales son buenas personas. Hay una minoría que hace estas barbaridades, pero si no hay una reacción de las autoridades competentes, esa minoría hace un grandísimo daño, como los que han salido en esos casos muy mediáticos. Y los buenos jueces, los buenos funcionarios, no tienen papel, no tienen lo básico, no tienen seguridad. Por eso también ahora matan fiscales y jueces, que es realmente terrible, que es la penetración, una vez más, del crimen organizado. Se dejaron de lado los protocolos de seguridad, de alertas tempranas, que nacían de la llamada mesa de justicia, que era un espacio de coordinación. Entonces usted decía, soluciones, Alexis, las soluciones existen. Es el Estado funcionando con sus instituciones democráticas de manera eficiente y con visión ciudadana. Ese es el principio. Y luego traducir eso en acciones muy concretas, en planes concretos, con indicadores de gestión, con seguimiento, con mecanismos y metodologías de compliance, de cumplimiento, que el funcionario rinda cuentas también. El espacio de servicio público no es para beneficio personal, pues es para servir a los demás. Los últimos premios Nobel de Economía del año 2024 han dicho la clave del funcionamiento de las instituciones para el desarrollo humano y para el desarrollo democrático y para la seguridad. Eso lo tenía el Ecuador, hay que retomar. Esa mesa de justicia es la institucionalidad del país trabajando con política de Estado. Necesitas inversión pública.
E inversión pública, por supuesto. Que no solo se traduce en construir edificios nuevos, sino en pagar buenos sueldos, en dar incluso seguridad. Y en medir el acceso a derechos de los ciudadanos. ¿Y en estos 12 meses de gestión del presidente Noboa ha habido inversión pública en el sistema judicial? No, no ha habido inversión pública en ninguna área, realmente, en ninguna. En seguridad, cero; en inteligencia, cero. Por eso no se desarticulan las bandas realmente. Y en el caso de la función judicial son presupuestos que se copian de año a año y que ni siquiera se los entrega con los recursos suficientes y al día. A mí me llama la atención que no se hayan levantado las voces adecuadamente por parte de la función judicial en relación a esto. ¿Y la academia? Entonces, básicamente es el gasto operativo. ¿Y la academia, doctor? Porque rato que guardo un tremendo silencio. Porque uno ahí también, y de verdad que a nivel general uno se pregunta, ¿y dónde están las facultades de derecho? Que es la que además nos envían abogados todos los años para incorporarse al sistema público, ¿no? ¿Y por qué no dicen nada? Sí, eso también es un silencio lamentable desde el Trujillato. Recordemos que el mismo Trujillo dijo que sus decisiones estaban por encima de la Constitución y algunos medios de comunicación aplaudieron y la academia guardó un tremendo silencio. Algunos constitucionalistas, que deberían ya quitarles ese letrero, decían que vivíamos un paréntesis constitucional. No existe el paréntesis constitucional, ¿eh? Eso es arbitrariedad nada más. Trataban de justificar a como dé lugar todas las arbitrariedades de Trujillo, ¿no? Así es, y se fue generando una cultura de anomia social. Es decir, bueno, si se puede hacer estas cosas contra la Constitución tan abiertamente, es decir, que mis decisiones están por encima de la Constitución, por poner el ejemplo de lo más elocuente, pero hay muchas más otras, entonces se va generando una sociedad que cae en esta enfermedad llamada anomia, es decir, las normas no sirven para nada, no tienen contenido, hay que irlas retomando nuevamente, hay que salir de esta deriva antiética en la que ha caído el país en la vida pública, institucional, donde cualquiera dice cualquier cosa, se declara cualquier cosa. Y es que eso viene desde la primera autoridad del Estado. Es que empieza por ahí. El problema en este momento, hoy por hoy, no son los malos ministros, el problema es Noboa, porque realmente miente por cada diente. Yo realmente creo que se resume su perfil en ser un individuo sin honor y sin pudor, que miente sin ningún pudor, y sin honor porque incluso le ofrece a soluciones al Ecuador, entre comillas, como en el área de seguridad, resignando soberanía. Eso es no tener honor y no tener pudor para mentir como miente en cada una de sus intervenciones públicas. Y en seguridad es terrible porque, insisto, control de territorio, control de la fuerza de esos grupos irregulares, control de la economía ilegal de esos grupos irregulares y depuración institucional. Esos 4 elementos son los que deben concretarse en un verdadero plan de seguridad, no un letrero de Plan Fénix que no existe y que sale a mentir en cada momento. Entonces hay que ver, ¿qué está haciendo para controlar el territorio realmente en el Ecuador? Sale y dice, y acaba siendo una gran mentira también, que hay un cultivo de 2.000 hectáreas, cultivos ilícitos en el Ecuador. Esto es vergonzoso para él salir a decir una cosa así. Fue desmentido por el comandante. Al final fue desmentido por el propio comandante. Entra mucho más droga que antes. Metió incluso a los Estados Unidos, porque acuérdese que dijo que por información obtenida de un radar satelital, no sé qué, no sé cuánto, de cooperación extranjera, metió incluso a los Estados Unidos en ese tema y terminó siendo mentira. Por supuesto, se miente descaradamente, simplemente por tal vez un tema comunicacional, pero realmente lo que se debe tener es primero control del territorio. El país debe seguir siendo un país libre de cultivos ilícitos, las fronteras controladas, porque si hoy exportamos, somos el país que más exporta cocaína a Europa, es porque no controlamos nuestras fronteras. Y segundo, control de las cárceles. Tercero, control de cárceles. Es controlar el territorio, ¿para qué? Para ser Estado, para ser un Estado soberano que controla su territorio. Segundo, control de armas en el país, no es que libre porte de armas, control de armas en un país para que justamente la delincuencia no tenga armas, no los ganaderos, que se puede entregar permisos para ganaderos, para los campesinos, etcétera, pero al crimen organizado hay que sacarle su poder bélico. La economía ilegal, la UAFE debe funcionar, la UAFE no hace absolutamente nada, entonces eso ya llega a ribetes ya no solo de ineficiencia, sino casi de complicidad, pues para dejar el lavado que siga creciendo. Y cuarto, insisto, la depuración institucional, fortalecer las instituciones, modernizarlas, dar a la policía todo lo que necesita, pero no solo en logística, sino en estrategia. Pero depurarlas también, doctor, porque creo que hay una enorme desconfianza y, digamos,
todo empezó ni siquiera con el tema del narcotráfico, sino con otro tipo de actividades ilícitas, delincuenciales, incluso violentas, ¿no? Casos de femicidios, que ha hecho que la gente pierda confianza en la fuerza pública. Y ya no se trata solo de la policía, con el caso de la subteniente Aidita Ati en el ejército también. Entonces, ¿qué pasa con esas instituciones en las que, digamos, los ciudadanos finalmente es lo único que tenemos? Ya, ¿qué más nos queda confiar en ellos? El debilitamiento institucional, las crisis, tienen causas y tienen responsables. Las y UPC, debilitamiento que eran un modelo antes. Ha abandonado completamente todo ese proceso. Que justamente las UPCs, que eran consideradas antes del gobierno de la Revolución Ciudadana como lo último, lo menos importante, la última rueda del coche. Cuando se quería sancionar a un policía se lo enviaba a la policía comunitaria. Decidimos que la policía comunitaria debe ser la más importante. O no debemos discriminar ningún espacio en la Policía Nacional. Todas son unidades de élite, todas son unidades especializadas y todas deben ser importancia, a todas se les debe entregar los recursos. Decía que las crisis tienen causas y tienen responsables, y hay que recordar que en el gobierno de Moreno se eliminaron los ingresos y el uso de polígrafos para los ingresos de la Policía Nacional. Se eliminaron también todo el proceso meritocrático dentro de la Policía Nacional, se la debilitó institucionalmente. Entonces ahí hay que retomar también esas políticas, dándole a la policía todo lo necesario para que luche contra el crimen, seguridad también. La inteligencia antidelincuencial no es solo necesaria para luchar contra el crimen organizado, que evidentemente para no dar palos de ciego como pasa ahora. La inteligencia antidelincuencial también sirve para proteger al policía, para que no haga patrullajes a lo loco. Y que acaban muertos los policías. Que todo sea estratégico. Que todo sea estratégico. Si van a entrar a un barrio, entran adecuadamente y sabiendo dónde van a entrar y con la logística pertinente, para que no entren y les maten como ha ocurrido. Esos son problemas también de los mandos y también del gobierno, que no tiene una estrategia adecuada. Todos estos problemas, de todas maneras, que son muy graves, que no podemos ser menos rigurosos en el análisis, también hay que decir que tienen solución. Tienen solución sobre la base de que el Estado vuelva a hacer su trabajo y lo haga además coordinadamente, con políticas de Estado, no solamente el gobierno haciendo lo que tiene que hacer, pero la función judicial también, la fiscalía. ¿Cómo es posible que haya crecido tanto la extorsión y no se haga nada y no haya una sentencia sobre extorsión? No hay una sentencia, porque no hay una indagación de la fiscalía que se haya convertido en proceso judicial. Sobre el lavado de activos, doctor. O sea, usted nos decía hace un momento, ¿cuánta plata finalmente se lava acá? Recuerdo que alguna vez conversamos con Fernando Carrión, nos dijo ya más de 4,000 millones de dólares. ¿Y cuántos procesos en la justicia ecuatoriana hay? La fiscal que le han elevado a las alturas como una superheroína, ¿cuántos procesos en contra de algún capo por lavado de activos has llevado? De capos ninguno, pero tal vez hay uno o dos. Sí, no, creo que hay unos en proceso. Pero mira esas dos cosas, ¿no? El lavado de activos que tú bien apuntas, que creció de 1,000 millones, que era un montón, a 5,000 millones casi, una locura, de lavado de activos por año. Y la extorsión, que también va alimentando esa economía ilegal y lavado de activos, pero la extorsión es algo que le afecta en el día a día a los ciudadanos. Alexis, se pasó de una cifra en el año 2022-2023 de 1,200 extorsiones al año 2024, donde tenemos 1,100 extorsiones al mes. Así nos damos cuenta de la dimensión del crecimiento de esas economías ilegales y de la extorsión a los pequeños emprendedores, a los restaurantes, a los barrios, a la gente, de las extorsiones mensuales de más de 1,100 de las que se denuncian. Y en la extorsión hay una cifra negra que se calcula en 10 veces más de lo que se denuncia, porque la extorsión genera miedo. Y si es que a ese miedo le agregas que no hay un Estado que te proteja como ciudadano, la gente no denuncia. Entonces la extorsión es realmente un mal terrible, y si vas a la fiscalía te das cuenta que ninguna extorsión se ha convertido en un proceso judicial. Todo sigue en indagación, las denuncias no se atienden de los ciudadanos. Ahí hay que tomar medidas de Estado muy fuertes, que también van en la línea de proteger a la víctima, de proteger al denunciante, para que la gente sienta que el Estado le protege, y luego medidas de inteligencia que desarticulen la actividad de estas bandas que están extorsionando a los ciudadanos, y que además se rompa justamente la cadena de la economía ilegal con un verdadero funcionamiento
de la UAFE y un verdadero funcionamiento de la función judicial. Así de importante es que haya política de Estado en estos temas. Muchísimas gracias, doctor. Muy gentil por acompañarnos y por hablar de estos temas en este espacio. Muy amable. Gracias, doctor Yalc. El doctor Gustavo Yalc, expresidente del Consejo de la Judicatura y exministro de Justicia, que ha estado con nosotros.